3:05 de la tarde. Damos por iniciado la audiencia pública convocada para el día de hoy, que tiene por objeto socializar el contenido del proyecto de ley 263 del 2017, por el cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas. Se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. Señora secretaria, sírvase leer el orden del día. Sí, señor presidente. Sesiones ordinarias legislatura 2016-2017, Salón de sesiones de la Comisión Primera, orden del día, miércoles 7 de junio del 2017, 3 p.m. Primero, lectura de la resolución número 015 del 23 de mayo del 2017, segunda audiencia pública, tema proyecto de ley número 263 de 2017, Cámara, por el cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. Autores: Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Enrique Gil Botero, y los honorables representantes Telésforo Pedraza Ortega, Heriberto Sanabria, Germán Alcides Blanco, Juan Carlos García. Ponente: el honorable representante Heriberto Sanabria Astudillo. Proyecto publicado en la Gaceta 300 de 2017. Lugar: Salón de sesiones de la Comisión Primera, Roberto Camacho. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Primer punto en el orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente, lectura de la resolución número 015 de 2017, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando que la Ley Quinta de 1992 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de ley o de acto legislativo, que la doctora Karen Margarita López de Armas, abogada, ha solicitado la realización de audiencia pública sobre el proyecto de ley número 263 del 2017, por el cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones, que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antecitado, que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad, que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abro comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el que los congresistas deliberen y deciden sobre algún asunto, sino el de permitir que los particulares interesados expresen sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o de acto legislativo que estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de las cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve, artículo primero, convocar a audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones al proyecto de ley número 263 del 2017, por el cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día miércoles 7 de junio del 2017 a las 3 de la tarde en el Salón de Sesiones Roberto Camacho Weber de esta célula legislativa. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. La mesa directiva de la Comisión ha designado al honorable representante Heriberto Sanabria Astudillo la dirección de la audiencia pública, quien, de acuerdo a la lista de inscritos, fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplese, dada en Bogotá a los 23 días del mes de mayo del 2017. Presidente Telésforo Pedraza, vicepresidente Elber Díaz, secretaria quien les habla Amparo Calderón. Señor presidente, con relación al artículo quinto que menciona la resolución, la Secretaría de la Comisión dio conocimiento y traslado a la parte administrativa para que la convocatoria a esta audiencia por el canal del Congreso así se hiciera y todos los ciudadanos interesados en el tema pudiesen participar. Igualmente, a solicitud suya, en su calidad de ponente de esta iniciativa,
Se enviaron las invitaciones para las que especialmente a la doctora Karen Margarita López de Armas, quien fue la solicitante de la audiencia, al viceministro de Política Criminal, al ministro de Justicia, a la directora ejecutiva de la Corporación Excelencia de la Justicia, a los presidentes de los partidos, a los magistrados de las altas cortes y presidentes, más o menos en términos generales, a los decanos de las facultades de Derecho de varias universidades, al ministro del Interior, al doctor Guillermo Rivera, a la doctora Rocío Araujo, magistrada de la sección quinta, varios magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado. Ese es el informe que tiene que dar la Secretaría, señor presidente. No hubo ningún ciudadano que llamase a inscribirse en el libro de inscritos. Podemos concluir que solamente está aquí uno de los, el presidente del Consejo de Estado. Ese es el informe que tiene la Secretaría al respecto, pero estamos dando estricto cumplimiento al artículo 230 de la Ley Quinta de 1992, señor presidente. Le damos un cordial saludo de bienvenida al señor presidente del Consejo de Estado, el magistrado Ramírez, quien ha estado muy acucioso en estos temas y nos ha hecho llegar algunas recomendaciones muy especiales para que sean tenidas en cuenta en el trámite de este proyecto de ley. Lógicamente así lo haremos, así lo haré en mi condición de ponente único de el proyecto en mención. Vamos a proceder a darle el uso de la palabra al señor presidente del Consejo de Estado para efectos de la audiencia. Doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, honorable representante. Primero quiero agradecerle a usted y por su conducto a todos los integrantes de la Comisión Primera de Cámara la invitación a participar en esta audiencia pública atinente al proyecto de ley 263 del 2017 Cámara, por el cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia y el término de caducidad, entre otras disposiciones. Mi intervención se dirigirá fundamentalmente a los siguientes aspectos. Primero, el principio de la doble instancia, la ampliación de los términos procesales, la necesidad de una sala y especial para conocer la primera instancia en la acción de pérdida de investidura, la caducidad y algunos aspectos procesales. Antes de abordar esos temas, señor representante, y quienes nos siguen en esta audiencia pública, creo necesario resaltar que el Consejo de Estado acude a este escenario, es decir, al trámite legislativo ordinario por el cual se está surtiendo este proyecto de ley sobre pérdida de investidura, pues debe advertir que en el proyecto de acto legislativo sobre reforma política y reforma electoral también se incluyen una serie de disposiciones sobre la pérdida de investidura que a nuestro modo de ver no se pueden o no se deben tramitar por esa vía rápida, toda vez que en nuestra opinión por la vía del fast track, que es una vía excepcional, solamente se debe tramitar aquello que de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Constitucional tenga una conexidad objetiva y suficiente con los aspectos del acuerdo. Conexidad objetiva que, recuerden ustedes, es la necesidad de que se demuestre que hay un vínculo verificable entre el contenido del acuerdo final y la norma respectiva, y conexidad suficiente que se refiere a la necesidad de motivar y exponer las razones suficientes, como su nombre lo indica, que permitan acudir a este mecanismo excepcional. En el caso de la pérdida de investidura, nosotros no encontramos estos dos presupuestos, razón por la cual hacemos esta anotación, habida cuenta
de la necesidad de armonizar el trámite de este proyecto de ley ordinaria con lo que presentó el gobierno en el proyecto de acto legislativo, repito, sobre reforma política y reforma electoral, para evitar que la modificación que se pretende hacer a la pérdida de investidura pueda tener traumatismos y fracasar por la falta de esa conexidad objetiva y suficiente a la cual hago referencia. Es simplemente un llamado de atención al Parlamento y al Gobierno para que en ese aspecto haya, digamos, concordancia y armonía en lo que tiene que ver con la reforma normativa sobre la pérdida de investidura. En relación con el articulado del proyecto de ley que está sometido a consideración de la Comisión Primera de la Cámara, tenemos las siguientes anotaciones. Primero, en relación con el principio de la doble instancia. Para el Consejo de Estado, la consagración del principio de la doble instancia es necesaria y además armoniza no solamente con nuestra Constitución política, concretamente con el artículo 31 de la Carta que consagra la regla general de la doble instancia, sino también con los instrumentos y la normativa internacional, concretamente con el artículo 8.2 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos que han sido desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que precisamente se refiere a la necesidad de garantizar con suficiencia todo lo relativo a los derechos políticos, el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y concretamente ese principio de la doble instancia. En ese sentido, consagrar ese principio de la doble instancia en lo que tiene que ver con la pérdida de investidura armoniza nuestra legislación interna con la legislación internacional y permite que el Estado colombiano cumpla sus compromisos en materia internacional en lo que tiene que ver con esa pérdida de investidura. El proyecto trae una serie de normas en relación con los términos procesales que, recordemos, está en este momento regulada en el artículo 184 de nuestra Constitución en lo que tiene que ver con el plazo o el tiempo para tramitar y decidir la pérdida de investidura. La norma constitucional habla de un término de 20 días desde la presentación del escrito de pérdida de investidura hasta su decisión. Y en ese punto consideramos importante hacer la siguiente anotación. Primero, que la modificación de ese plazo obviamente requeriría una reforma de tipo constitucional por la vía ordinaria, repetimos, aspecto que creo que debe analizarse en la medida en que el término de 20 días que consagra el constituyente o que consagró el constituyente del 91 no es suficiente para poder decidir con seriedad, con responsabilidad y en defensa de los derechos de las partes involucradas, concretamente el corporado que sea acusado en este trámite de pérdida de investidura, repito, no es suficiente para garantizar esos derechos. Ese término, a nuestro modo de ver, ha sido insuficiente y requiere una modificación de orden legislativo que obviamente no se podrá hacer por vía de este proyecto de ley, pero que creemos que debe adelantarse para permitir precisamente la realización de esos derechos. Un repaso rápido de los términos que hoy en día se puede llevar un proceso de pérdida de investidura podría ser el siguiente. Fíjense ustedes que hay 2 días un día para el reparto, 2 días para la admisión de la demanda. Si se inadmite la demanda, habría que conceder, de acuerdo con la legislación actual, un término de 10 días. La contestación lleva 3 días. El decreto de pruebas es un auto susceptible de recursos. La práctica de pruebas 3 días, la fijación de la audiencia 2 días y el registro del proyecto de fallo 2 días. Pero solamente quiero hacerles caer en cuenta que en lo que tiene que ver con la reforma de la solicitud del escrito de pérdida de investidura, las impugnaciones que pueden presentarse en el curso de la pérdida de investidura contra el decreto de pruebas y la práctica misma de las pruebas excede en gran cantidad el número de días
necesario para garantizar esos derechos de los acusados. Pongo un solo ejemplo y allá va una de nuestras recomendaciones. Si se requiere un dictamen técnico o un dictamen pericial, la sola práctica del dictamen pericial o del dictamen técnico puede consumir los 20 días que consagra la norma constitucional. Por eso creemos, repito, que debe considerarse una reforma constitucional para ampliar ese término, de manera que los derechos del acusado, recuérdense que este es un procedimiento jurisdiccional, pero es un procedimiento sancionatorio, tiene que garantizar ese derecho al debido proceso. Yo dejaré un escrito en la Secretaría de la Comisión donde amplío estas razones, las expongo de esta manera sucinta para que ustedes, honorables representantes, tengan en cuenta esta anotación. En relación con las pruebas, creemos que deben tenerse en cuenta las siguientes anotaciones frente al proyecto de ley. Primero, que para garantizar celeridad precisamente en el trámite de la pérdida de investidura, frente al punto del dictamen pericial, debe especificarse o incluirse un artículo que diga que en aquellos casos en los cuales las partes aduzcan como prueba un dictamen pericial, lo deben aportar con el escrito de pérdida de investidura o con la contestación. Eso naturalmente agiliza el plazo constitucional al cual hago referencia y permite que el debate probatorio sea más fluido y más transparente. La misma anotación hacemos en relación con las pruebas, la práctica de pruebas en segunda instancia. El proyecto de ley distingue dos aspectos en eso según se trate de la parte. En una primera norma hace referencia a que la segunda instancia será la oportunidad para pedir pruebas y en una norma posterior se refiere a que el Ministerio Público o la parte contraria podrá pedir pruebas en los supuestos que prevé el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A nuestro modo de ver, la posibilidad de pedir o aportar pruebas en segunda instancia debe circunscribirse a los supuestos previstos en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en todos los casos, bien sea que las pruebas la pida la parte actora o que la pida la parte demandante o que la pida el Ministerio Público, entre otras razones, porque en ese aspecto debe haber, perdónenme que utiliza esa expresión, pero muy socorrida por los procesalistas, igualdad de armas. Eso en relación con las pruebas en segunda instancia. Ahora, el proyecto de ley fija una primera instancia en materia de pérdida de investidura en la sección quinta del Consejo de Estado y en la sala plena de lo contencioso administrativo en segunda instancia. Naturalmente que hay que entender que tratándose de pérdidas de investiduras de diputados y concejales, la primera instancia se surtiría en los tribunales administrativos y la segunda instancia, como ocurre hoy en día ante el Consejo de Estado, hoy en día competencia asignada a la sección primera. A nosotros, y digo a nosotros, el Consejo de Estado nos parece que la primera instancia, tratándose de senadores y representantes, debe surtirse dentro del Consejo de Estado, pero no en la sección quinta, sino que se deben conformar unas salas especiales de decisión. Esas salas especiales de decisión fueron creadas y autorizadas por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y están conformadas por magistrados de las 5 secciones que conforman la sala contenciosa del Consejo de Estado. ¿Cuál es la razón por la cual consideramos mejor esa disposición? La razón es muy simple. Si se le asigna la primera instancia a la sección quinta del Consejo de Estado, en el conocimiento de la segunda instancia quedaría excluida la sección quinta, que es la sección especializada en asuntos electorales. Y además eso permitiría que la primera instancia se surtiera con la visión y la perspectiva que tienen todas las secciones del Consejo de Estado. Sería, digamos, mucho más pluralista, más interdisciplinaria y permitiría mantener, en menor proporción, pero lo mantendría, la intención del constituyente que fuera la sala contenciosa la que conociera de esos asuntos, habida cuenta de la interdisciplinariedad, repito, y de la visión que desde cada una
de sus especialidades tiene cada uno de los consejeros de la sección quinta. Nos parece, repito, que entonces esa fórmula podría garantizar más esos aspectos y permitir mayor posibilidad de acierto. Otro aspecto que creemos es importante en relación con el proyecto de acto legislativo es el referido a la caducidad de la acción de pérdida de investidura. La acción de pérdida de investidura en los pronunciamientos del Consejo de Estado no está sujeta a un término de caducidad. Y no está sujeta a un término de caducidad, repito, en la jurisprudencia del Consejo de Estado por dos razones. Primero, porque se trata de una acción pública. Y las acciones públicas dentro de la tradición jurídica colombiana no están sujetos a términos de caducidad. Tenemos como ejemplo la acción de inconstitucionalidad, la acción de simple nulidad, la acción popular, entre otras, y creemos que ese mismo razonamiento se puede predicar de la acción de pérdida de investidura, que es una acción pública donde están involucrados también derechos ciudadanos en la medida en que este es un mecanismo que lo que busca es que la ciudadanía tenga la suficiente confianza en sus corporados, en la medida en que a través de ella lo que se busca es que haya un actuar ético, digno, correcto de los corporados. Llamamos la atención en ese punto, señor representante y señores representantes, porque pues esa ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado y de pronto en una demanda de inconstitucionalidad puede acarrear la inexequibilidad de la norma por las razones que hemos dicho, distinción que frente a la pérdida de investidura en punto a la caducidad también ha hecho la Corte Constitucional en algunos pronunciamientos. Si bien podría decirse uno que no han sido parte de la ratio decidendi de esos pronunciamientos de la Corte Constitucional, sí constituyen unos dictum o unas pautas orientadoras de lo que puede ser la posición de la Corte Constitucional. En lo que tiene que ver con los aspectos procesales, hacemos las siguientes observaciones. Primero, debe incluirse una norma que disponga que se derogan todas las que le sean contrarias, fundamentalmente la Ley 144, para evitar después problemas de aplicación de la ley. En el artículo 22, que es una disposición transitoria, se habla de que los procesos de conocimiento que no hayan cursado la audiencia inicial, pues se surtirán por la vía de la doble instancia, norma que consideramos correcta, pero que se debe ajustar en el sentido de que no será la sección, sino la sala especial de decisión la que asumiría el conocimiento de esos asuntos donde no se haya surtido la audiencia pública previo reparto por parte de la Secretaría. Hay un punto que nos parece muy importante de considerar, que es el relacionado con el recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de pérdida de investidura. El proyecto está remitiendo a las causales de revisión previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pero excluye dos que son muy importantes en materia de pérdidas de investidura, que están referidas a la violación del debido proceso y a la violación del derecho de defensa que consagraba la Ley 144. Entonces, en esa materia se están restringiendo las causales de revisión de las sentencias de pérdida de investidura, lo que a nosotros no nos parece conveniente. Creo que uno de los grandes avances en materia de pérdida de investidura está referido fundamentalmente a esto, entre otras razones por la naturaleza del juicio de pérdida de investidura. Fíjense ustedes que las causales del 250 están referidos a errores en el procedimiento fundamentalmente, no a errores en la decisión o lo que llamamos errores injudicando, lo que sí abre esa posibilidad de materia de pérdida de investidura, como debe ser, a través de las causales relativas a la violación del derecho de defensa y del derecho al debido proceso, amén de que esa restricción podría contrariar alguna normativa internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que busca que en esa materia la más amplia realización de los derechos políticos. Igualmente, en esa materia se está reduciendo el término para la proposición del recurso extraordinario de revisión. El Código de los Procedimientos Administrativos de lo Contencioso Administrativo sienta como plazo para la interposición del recurso 1 año. En algunos casos
concretamente lo que tiene que ver con pensiones habla de 5 años, y en materia de pérdida de investidura la norma actual habla de 5 años. En el proyecto de ley se está restringiendo a 2 años y en realidad no encontramos cuál es la razón para reducir ese término procesal para el ejercicio del recurso extraordinario de revisión contra la acción de pérdida de investidura. Y en esa materia también consideramos que debe incluirse un artículo indicando que en estos aspectos también se aplicará esta nueva ley a las pérdidas de investidura de diputados y concejales, con la finalidad de unificar en esa materia todo lo que tiene que ver con la pérdida de investidura. Ustedes saben que se han presentado algunos problemas en el trámite, en las decisiones, incluso en las causales de pérdida de investidura, que tratándose de diputados y concejales están regulados en la Ley 617. Se han presentado, repito, problemas hermenéuticos y problemas de interpretación en una materia que, guardando las proporciones, debe tener el mismo tratamiento legal y procesal de congresistas, diputados y concejales. Esta, señor representante, es mi intervención a nombre del Consejo de Estado. Debo aclarar, debidamente autorizado por el Consejo de Estado, que me pidió que llevara la vocería, razón por la cual excuso a los otros consejeros que fueron invitados, que consideraron, la gran mayoría de ellos, que la vocería la debía llevar quien les habla como presidente del Consejo de Estado y expresarle estas ideas en relación con el proyecto de ley que cursa en este momento en la Comisión Primera. Muchas gracias, honorable representante. Muchas gracias al doctor Octavio Ramírez, presidente del Consejo de Estado. Nadie mejor que él para tener la vocería autorizada de la corporación, de todo el Consejo de Estado. Así lo entendemos y lo asumimos, y le agradecemos igualmente los importantes aportes que le ha hecho a este proyecto de ley, los cuales indudablemente fortalecerán el contenido del mismo y se analizarán e incorporarán de ser posible. Le damos un saludo muy especial al señor viceministro de Promoción de la Justicia, el doctor Fabián Marín. Bienvenido a esta audiencia. Señora secretaria, ¿alguien más ha llegado? No, señor presidente. Bueno, no existiendo alguien más, se le concede el uso de la palabra al señor viceministro si lo considera pertinente intervenir o sugerir algún tema o contenido en esta audiencia. Buenas tardes, señor representante. Buenas tardes, doctor. Levante la tapita, eso. Muy bien. Buenas tardes, señor representante, doctor Heriberto. Buenas tardes, doctor Jorge Octavio. El Ministerio de Justicia y del Derecho quiere hacerse presente. Es muy importante para nosotros estar con ustedes, digamos, muy al tanto de la suerte que corre este proyecto de ley tan importante. No tenemos algo especial para decir, más allá de recordar que estamos perfectamente ajustados, alineados con la intención de incorporar el principio de la doble instancia en las pérdidas de investidura, que creemos que es de las acciones o medios de control que están en mora de llegar a ese nivel de garantías. Y también queríamos escuchar en la audiencia las propuestas que se hicieran para seguir el hilo conductor de lo que el Congreso pues tiene como tarea hacer de ahora en adelante. Y finalmente queremos excusar la presencia del señor ministro, doctor Enrique Gil, por asuntos que les expresó a ustedes con anterioridad, pero aquí estamos los demás funcionarios pendientes. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor viceministro de Promoción a la Justicia, el doctor Fabián Marín. Le haremos llegar, señor viceministro, el documento que hoy nos ha entregado y radicado el Consejo de Estado por conducto del señor presidente, el cual le ruego muy respetuosamente nos acompañe en el primer debate, en la discusión del primer debate del proyecto de ley, invitado especial para que le ilustre al resto de las células legislativas sobre las propuestas que hoy ha entregado aquí en esta audiencia y que seguramente se van a incorporar al texto de la ponencia. Queda invitado cordialmente, señor presidente, y desde luego sobra decirlo al Ministerio, que es el autor principal del proyecto de ley. ¿Existe alguien más, señora secretaria? No, señor presidente. Bueno, agotado el orden del día y agotado el trámite de la audiencia, siendo las 3:35 de la tarde, cumpliendo los términos de ley, los trámites de ley, especialmente el reglamento del Congreso, la ley quinta, y lo dispuesto por la mesa directiva de la Comisión Primera, y en mi condición de ponente de este importantísimo proyecto de ley, damos por terminada esta audiencia pública. Muchas gracias. Así será, señor presidente. Se ha dado por terminada la audiencia pública. Como dice que no trabaja, como dice, no, todo, ¿quién sabe de eso? Sí,